Ahora vamos a ver un sudoku en Java. ¿Y qué es lo que yo hice? Tenemos un menú donde vamos a llamar al menú de Easy, al menú de Hard y al menú de Normal. Vamos con Easy. Bueno, en Easy importamos Scanner para que el usuario pueda a futuro, ya lo vamos a ver, ingresar diferentes opciones. Acá creamos un objeto de la clase Scanner para poder usar ese método para poder ingresar datos. Tenemos dos variables estáticas y final. Estática no recuerdo bien por qué lo hice, pero creo que no es necesario. No es necesario, me parece, ya que estos valores no van a ser modificados y solamente estas variables van a ser llamadas desde esta clase, no otras. Así que creo que static no iría. Creo que quedaría private, final, int, tam, fila y tam, columna. Sería el tamaño de la fila y el tamaño de la columna, que es de 9. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 9 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después tenemos una variable estática de enteros que se llama intentos. Ya vamos a ver para qué sirve. Las variables estáticas sirven, en este caso yo las voy a usar, puse static porque quiero que el último resultado que le dé cualquiera de los métodos, ¿cómo explicarlo? Static es porque el último valor que se guardó en intentos va a quedar grabado ahí. Yo quiero que quede grabado. Por ejemplo, la primera vez que mi método llame a intentos va a guardar un valor ahí. Cuando el método se termina, en cualquier variable, ese valor se termina también con el método. O sea, cuando finaliza el método, el valor que se guardó en intentos se borra, vuelve a ser 0. Pero yo lo puse static para que recuerde el último valor guardado. Por más que mi método se termina, el valor que le dio este método la primera vez que lo llamó se quedó guardado en intentos. Entonces, la segunda vez que lo llama va a considerar el último valor guardado. Bien, acá tengo 4 tablas de Easy. Tengo esta, los valores los campos que están en 0 son los campos que vamos a llenar, que el usuario tiene que llenar. Serían como campos vacíos que el usuario tiene que llenar. Tenemos la tabla 1, la tabla 2, son matrices, la tabla 3 y la tabla 4. Ahora tenemos las soluciones, porque necesitamos comparar. Entonces necesito saber cuál es la solución. No el usuario, sino el programador. Tenemos la solución de la tabla 1, la solución de la tabla 2, la solución de la tabla 3 y la solución de la tabla 4. Después acá creé otra variable estática de enteros llamada valor tab. Ya veremos para qué se usan cada variable. Pero empecé por hacer
digamos, el dibujo de lo que sería la tabla, cómo se ve por pantalla. Entonces vamos a dar run para que vean. Bueno, tardando un poco. Bien, nosotros ahora estamos en Easy, así que ahí está. Lo que está en mostrar tab es lo que vemos acá. Mostrar tab es una función, creo que elegí métodos. Creo que en Java se les dice métodos y en C se les dice funciones, me parece, pero es la verdad que lo mismo, ¿verdad? Bueno, tengo un método que se llama mostrar tab. Recibe como argumento una matriz, cualquiera, o sea, puede ser tanto la primera tabla de ICE o la segunda o la tercera o la cuarta. Esta tabla, que la llamamos A, que es la que va a recibir mostrar tab, es la que vamos a recorrer. Entonces, acá yo tendría que haber puesto en realidad no 9, sino que tendría que poner lo que está acá, tamaño fila y tamaño columna. Pero bueno, después lo arreglo. Ok. Esta parte me va a recorrer lo que sería las filas, o sea, esto, hasta llegar al 8, porque va de 0 a 8. Y la J me va a recorrer las columnas, o sea, esta. Bien. Acuérdense que cuando cuando J llegue a... o cuando I, una de las dos se reiniciaba a 0, me parece. Creo que era la J. Se reinicia a 0 y vuelve a empezar. Bueno, después pruébenlo. Si J es igual a 0 y es igual a 0, entonces quiero que me haga esta línea que está acá. Y que me muestre este palito que está acá. ¿Y eso para qué es? J0 estaría acá. Y 0 estaría acá también. Entonces dice que si van a ser 0, que me ponga esta linita que está acá. Así que supondría yo que es esta que está acá. No me acuerdo bien lo que dice, pero creo que era así. Bueno, después dice que ponga este que está acá, que supongo que será este que está acá. Después dice System Open espacio A y J y otro espacio más. Está acá. Cada vez que J sea 8 va a poner un palito al final. Después dice que si I es igual a 2, I es igual a 5 e I es igual a 8, lo que va a hacer es poner una separación así. Entonces, veamos acá. Si I es igual a 2, 0, 1, 2, o sea acá. Y si I es igual a 2, lo que hace es poner esta separación que está acá. O
O sea, cualquiera de todas estas opciones va a ser la línea. O si es igual a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea acá. O si i es igual a 8, 5, 6, 7, 8, o sea acá, va a ser esta línea. Y es lo que vimos. Vamos abajo a ver qué dice. Después dice que si j es igual a 2, j eran las columnas 0, 1, 2. Va a ser, si j es igual a 2, acá era. Si j es igual a 2, si j es igual a 5 o si j es igual a 8, estos son, sería un OR. O sea, cualquiera de estas condiciones que se cumpla, lo que va a hacer el programa es ponerle un pipe, una separación. Si j es igual a 2, o sea, 0, 1, 2, ahí puso el pipe, acá. Si j es igual a 5, o sea, acá puso este pipe. Y si j es igual a 8, o sea, acá puso este pipe, va a poner el pipe. Entonces cuando baja también va a ser lo mismo. Acuérdense que cuando baja j vuelve a ser 0, así que cuenta de nuevo. 0, 1, 2, pone el pipe. 3, 4, 5, pone el pipe. 6, 7, 8, pone el pipe. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a acá. ¿Cómo sé yo que los espacios qué espacios, cómo le indico al programa qué espacios se pueden llenar con un valor? Se me ocurrió la idea de contar los ceros. Entonces, cada vez que un número sea igual a 0 es porque ese espacio se puede llenar con un valor. Entonces, contamos los ceros y bueno, retorna el total de ceros que contamos. Y acá tuve un problema que la verdad no lo entiendo muy bien, pero pude manejarlo un poco. Retorna la cantidad de ceros que tiene la tabla. Después, este método es para ingresar un valor. Bueno, cuenta 0 recibe la matriz. En ingreso número vas a recibir la tabla que sería esta con ceros, y vas a recibir la tabla que tiene la solución. Después pregunta, ingresa fila, y acá es donde nosotros vamos a usar escáner. Entonces, ingreso no, ingresa fila, después int fila, porque tienen que ingresar un número, igual a entrada.nextInt. NextInt son para enteros. Entonces le estoy indicando con nextInt que va a recibir un entero. Bueno, un entero para la fila, ingresa a la columna, un entero para la columna, ingresa un valor del 1 al 9, o sea, qué valor yo voy a poner en el campo. Y acá ingresa el valor. O sea, quiere que ingreses la fila y la columna, por ejemplo 0, 0, y el valor que yo quiero poner acá, 1, 2, 3, del 1 hasta el 9. Después acá hay una condición que dice que si la fila es menor a 0, o si la fila es mayor a 8, o si la columna es menor a 0, o la columna es mayor a 8, quiere decir que se va del límite. Nosotros no tenemos que dejar que pase eso, que ponga un -1 o un 9, ya que va de 0 a 8. Después, el valor no puede ser menor o igual a 0, porque acuérdense que 0 significa que el campo está vacío.
Y bueno, en el sudoku no hay ceros. O que el valor sea mayor a 9. En el sudoku no podemos poner un 10, por ejemplo. Entonces le va a saltar al usuario un mensaje que dice: los valores de la fila o columna son inválidos, vuelva a intentarlo. Y vamos a obligar al usuario a que vuelva a intentar. ¿Cómo hacemos esto? Llamando al mismo método. Ingreso num, agregándole tab y sol. O sea, la tabla y la solución. Bien. Si no, o sea, si el valor es correcto, el valor de la fila y columna, y el valor es correcto, vamos a llamar a agrego num. Y agrego num va a recibir esa fila, esa columna, ese valor, la tabla y la solución. A medida que vamos avanzando van a entender cómo es que funciona esto. En agregar número recibió la fila, la columna, el valor, la tabla y la solución. ¿Qué pasó acá con cuenta cero? Cuando yo lo pensé así, cuando el valor que retorna cuenta ceros, o sea, este que está acá, es 0, quiero decir que no hay más ceros. Se quedó sin ceros. Quiere decir que esos campos que tenían un 0 se fueron llenando hasta terminar con esos ceros. Ya no existen ceros. Entonces yo puse cuenta ceros, cuando es igual a ceros, entonces, bueno, esto lo puse para mí, esto no va. Entonces, que me muestre ganaste. El problema de esto es que cuando yo puse cuenta 0 igual a 0, me obligó, yo ya terminé el último 0 y aún así me obligó a que lo vuelva a poner, no sé por qué. Y ahí recién me saltó ganaste. Entonces lo que yo hice fue cuenta 0 menos 1 igual a 0. Con esto hice que cuente un 0 menos, o sea que llegue, por ejemplo, hasta acá y este no lo contó. Porque yo no quiero llegar al último 0 y volver a ingresarlo nuevamente. Entonces lo obligué a que corte antes. Y después puse si el valor que el usuario ingresa es igual al de la solución, que lo agregue. Y que no me pregunte otra vez qué fila, qué columna y qué valor quiero ingresar, porque ya lo escribí, entonces directamente lo asigno a la tabla. Después, mostrar tab, me muestra la tabla con ese valor, con el último que asigné, y ahí que me aparezca ganaste. Ahora, cada vez que ganás, va a haber una variable estática. Ya van a ver por qué es, ahora mismo lo van a ver, por qué es estática. Cada vez que me muestre el mensaje ganaste, va a contar las veces que gané. Bien, ya van a ver por qué. Ese valor lo va a recibir mi método ganaste, que funciona de esta forma. Ganaste. Ganaste recibe la cantidad de veces que gané. Si gané una vez, entonces va a pasar al siguiente tablero. Si gané 2 veces, bueno, va a pasar no a la primera, tampoco a la segunda, sino a la tercera. Si gané 3 veces, no va a pasar a la primera, no va a pasar a la segunda, tampoco va a pasar a la tercera, va a pasar a la cuarta y última. Los valores que tengo acá no coinciden con los valores
de los tableros, digamos, porque el primer tablero lo asigné como que era el número 0. El segundo es el 1, el tercero es el 2 y el cuarto es el 3. Entonces puse, ¿desea pasar a otro tablero? Si el usuario dice que sí, tengo que ver cómo hacerlo con string a esto, que directamente me lo escriba, pero como no pude, lo puse con numeritos. Si el usuario dice que sí, tiene que ingresar un 1. Y si dice que no, tiene que ingresar un 0. Si el usuario dice que sí, si la respuesta es igual a 1, entonces los intentos, que estas serían la cantidad de ayudas que pidió el usuario cuando estaba jugando al Sudoku, que después vamos a ver cómo funciona. Va a reiniciar a 0 para poder volver a jugar. Y si el valor del tablero, o sea, la cantidad de veces que jugué, es igual a 1, va a pasar a el tablero número 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que el primer tablero si es 1 va a pasar al número 2. Ya les digo. Ok, si es si es 1, esperen que no me acuerdo. Si la cantidad de veces que yo jugué es 1, va a pasar al tablero 2. ¿Por qué 2? No me acuerdo. A ver. Claro, porque... Qué lío. Sí. Porque... Claro, estaría bueno ponerle de última acá 0, 1, así coincidiría con esto que está acá. Pero bueno, lo hice así, después lo mejoro. En el caso de que jugaste una vez, va a pasar al tablero 2, porque al siguiente tablero le puse 2. Es por eso. Y al anterior le puse 1. Sí, por eso. Entonces acá dice que si el valor es 1, ya que el tablero 0 ya lo jugué, si el valor de veces, el número de veces que yo jugué es 1, va a pasar al tablero 2. Ok. Y acá lo menú easy lo va a recibir. Lo va a recibir y va a buscar. No es 0, entonces 2. Tendría que cambiar un poco eso. Es confuso. Bueno, y como es 2, va a mostrar la tab. Y acá es donde la tabla recibe como argumento la tabla 2 para recorrerla y mostrarla. Después ingreso num, tab 2 y solución 2. Acá es donde yo le paso como argumento la tabla 2 y la solución 2 para poder ingresar los números. Y bueno, si el número de intento es 3 pasa al 3, si el número de intento es 4 pasa al 4. Esto es un switch. Si lo que dice esto es que si el valor que recibe por argumento es 0, va a pasar a esta tabla. Si es 2, va a esta. Si es 3, va a esta. Si es 4, va a esta. Y abajo sí o sí tiene que tener un break, para que no se meta más de una opción. Bueno, vamos a donde dice
agregar num, que es donde nos quedamos. Bueno, ya vimos cómo funciona el método ganaste, ahora tenemos que ir a lo siguiente. Si no ganaste y si cuenta 0 es distinto de 0, o sea, si cuenta 0 tiene números, tiene ceros, si no retorna 0, significa que está contando los ceros y que tienen valores ceros la matriz. Por lo tanto, hay campos por llenar todavía. En ese caso, vamos a llenar los campos. Si la tabla, o sea, en este caso easy, de esa fila y columna es igual a 0 y el valor es igual a la solución, o sea, si el valor que ingresó el usuario en esta fila y en esta columna son iguales al valor que está ubicado en esa posición de la tabla de solución, entonces el valor se va a agregar a la tabla. Ahí sí sería. Después me va a mostrar la tabla de este campo lleno. Por ejemplo, 0 de fila, 0 columna, 4. Como el valor está bien, lo asigna. Bien. Si pongo una fila fuera de rango, menos 1 o 10, y bueno, cualquier valor, me pone que los valores de la fila o columna son inválidos. Vuelvo a intentarlo. Que eso lo habíamos visto anteriormente en ingreso num, acá. Bueno, seguimos. Si no, si la tabla, si easy en esa posición es distinto de 0, campo ocupado, vuelvo a intentarlo. O sea, si yo quiero poner un valor en un campo que está ocupado, por ejemplo ahora acá o acá, por ejemplo vamos a poner 0, 1, que hay un 9, no debería poder cambiarlo. Entonces ponemos 0, 1 y 1. Campo ocupado, vuelvo a intentarlo. 0, 0, quiero poner un 1. Campo ocupado, vuelvo a intentarlo. Bueno. Si el usuario quiere reemplazar un valor, no va a poder. Entonces vamos a obligar al usuario llamando a ingreso num, o sea, a este que está acá, para que vuelva a ingresar los valores. Si no, en el caso de que el usuario ponga otro valor en un campo vacío, pero que no corresponde con el de la solución, por ejemplo en 0, 0, lo correcto sería poner en 0, 8. ¿Qué pasó acá? Vamos a compilar otra vez. Lo pongo acá. 0, 8, un valor dice ahora. 0, 8. En 0, 8 el valor que es correcto es el 8. Pero si yo pongo otro número, por ejemplo el 1, me ofrece ayuda. ¿Cómo funciona la ayuda? Vamos acá. Si el usuario dice que sí, entonces en respuesta, bueno, del usuario, si la respuesta es 1 y los intentos, o sea, si tenés 4 intentos, si usaste las 4 ayudas, entonces no podés pedir la ayuda. Entonces dice que si intento es menor a 4, te va a dar una ayuda. Va a ir al método ayuda. Bueno, una vez en ayuda, fíjense que recibe como argumento la tabla y la solución.
El método de ayuda le va a pedir al usuario que ingrese la fila y la columna donde quiere esa ayuda. Pero si esa fila o esa columna están fuera de rango, entonces no se va a asignar esa ayuda, sino que va a mostrar un cartel que diga valor inválido, campo ocupado. Y si no, si los valores de la fila y columna son correctos, va a analizar si en esa posición no hay un valor. O sea, si es igual a 0 es porque se puede llenar con un valor. Entonces, intentos es estático, por eso yo lo hice estático, es la cantidad de ayuda que pide el usuario. Lo puse estático para que ese valor se guarde. Entonces, este no es. Bien. Supongamos que el usuario pidió solo una ayuda. Eso quiere decir que en intento se va a guardar el número 1. Y yo a las 4 ayudas le voy a restar 1. Entonces ahora me quedarían 3. Tiene 4 de 3 ayudas. Lo que va a hacer es asignarle en esa posición, en esa fila y en esa columna, en esa posición, el valor de la solución en esa misma posición. Y luego me va a mostrar la tabla con el campo con ese valor, o sea, el campo con el nuevo valor. Bueno, si no, nos va a dar que o la fila o la columna que nosotros ingresamos es inválida, o que el campo está ocupado. Y vamos a obligar al usuario a que ingrese nuevamente la fila y la columna. Luego dice que si cuenta ceros es igual a 0, quiere decir que ganaste. Por lo tanto, no podemos ofrecerte una ayuda ya que ganaste. Claro, porque si el usuario no usó todas si el usuario no usó todas las ayudas, puede seguir pidiendo ayuda y puede estar infinitamente ingresando la fila y la columna cuando en realidad ya el usuario ganó. No te va a dejar ingresar no te va a dar la ayuda, o sea, no va a poner ningún valor ya que todos los campos están llenos, pero va a ser como un bucle infinito de que tengas que ingresar una fila y columna, ingresar fila y columna y no va a hacer nada. Solamente te va a pedir que ingreses una fila y una columna donde en esa posición haya un 0. Pero el tema es que no va a haber un 0 si ganaste. Si por accidente el usuario pone que quiere una ayuda, igual creo que eso es posible. No recuerdo por qué puse esto, la verdad. A ver. No sé cuál es el último valor, por ejemplo este o bueno, cualquiera de estos valores, y es el último por llenar, y decido pedir ayuda porque no sé, tal vez me da vagancia de
de llenar el último valor y quiero que lo haga el juego. Bueno, entonces pongo que en la fila 8 y 8, en la fila 8 y la columna 8, me agregue ese valor. Entonces me lo agrega, pero no me dice que gané. Entonces, para que me diga que gané, ya que es el último valor por llenar, puse este if. Y puse que si ya no hay más ceros que contar, porque si no, no te lo dice, te va a aparecer un mensaje que dice que ganaste y valor tab va a incrementar a 1 para que pases al siguiente tablero. Y entonces, bueno, ganaste o a recibir ese valor. Bueno, ahora ¿qué pasa si el usuario rechaza la ayuda? Vuelve a ingresar la fila y la columna y el valor, las veces que él quiera. Ahora, ¿qué pasa si ¿qué pasaría si cuando el usuario gana no quiere ir a otro tablero? Entonces directamente vas a ir al menú, lo va a mandar al menú, que sería este de acá. Acá creé dos objetos, tres, uno para easy, uno para hard y uno para normal. Todos van a tener la misma estructura, todos van a ser igual a la estructura de easy. Fíjense, 1, 2, 3 van a tener los mismos métodos, va a funcionar exactamente igual que easy. Por eso también quiero ver si puedo ponerle herencia, para no tener que escribir el mismo método una y otra vez. Bueno, el menú lo que va a hacer esta clase es crear tres objetos, uno para easy, uno para hard y uno para normal, para poder llamar a el menú de cada tablero. Entonces, este sería el menú. Sudoku, elige una opción, 1 si quiere easy, 2 si quiere hard y 3 si quiere normal. La operación, bueno, lo que ingrese el usuario se va a guardar en op. Si la operación es 1, va a ir al menú de easy, con el tablero 0, se va a empezar desde el primer tablero de todos. En el caso de que sea 2, va a ir al de hard, y en el caso de que sea 3, va a ir al normal. Entonces te va a traer acá a este menú. Y lo que me di cuenta es que hay un error, y este error bueno, ahora no me dice que gané, por lo tanto tendría que volver a dejar todo como estaba antes, si no esto se va a poner un poco infinito. ¿Dónde estábamos? Más arriba. Bien, volvemos a poner el if. Encontré un error que tengo que resolver, que es el siguiente. Cuando yo juego normalmente 004, 06, creo que era el 1, 08 era el 8, 8, hasta ahí vamos bien. 8 va el 2 y 8, 7 va el 1. Bueno, desea pasar a otro tablero, entonces pongo que no. Entonces me tiene que ir, hasta ahí vamos bien. Vamos al menú. Cuando vamos al menú, yo pongo easy y miren, no pasó al otro tablero. Si yo pongo 004, ahí recién se da cuenta que gané y me pasa al otro tablero.
pero debería corregir ese error. Bueno, cada vez que el usuario quiera salir, va a llamar a menú. Tuve que crear un objeto y llamar a menú de esta forma. Déjenme ver dónde lo llamé. Bien. Ajá. En ganaste lo llamé y solo en ganaste. Ok. Entonces el usuario puede elegir pasar a otro tablero o salir. Si desea salir, lo único que tiene que hacer es ingresar 0 por teclado y lo va a mandar al menú. Y tengo que arreglar eso. Eso sería todo y este código puede ser mejorado.